Quiero agradeceros a todos el que estéis hoy aquí, tanto a los que habéis venido presencialmente a escuchar esta charla como a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y que también con posterioridad van a poder disfrutar de este evento en YouTube. La verdad es que no deja de ser curioso en pleno siglo XXI que hablemos de alquimia, que parece una cosa como, no sé, una cosa superada, ¿no? Algo que pertenece a un pasado remoto y en cierto sentido vergonzoso, porque es como una cosa, no sé, que imaginamos llena de supersticiones. Y la verdad es que la alquimia tiene una reputación dudosa, y una imagen popular que va entre la imagen de el científico loco encerrado en un laboratorio intentando fabricar oro, o creando monstruos que están completamente fuera de las leyes de la naturaleza, ¿no? O la imagen normal que tenemos, que es la científica, que juzga a la alquimia como una especie de pseudociencia o de ciencia primigenia, de la cual en realidad el resultado válido es la química, que es a la que realmente podemos considerar una ciencia, y no a la alquimia. Todos habréis escuchado alguna vez eso que se suele decir de la madre loca de una hija cuerda, ¿no? La madre loca sería la alquimia, la hija cuerda sería la química. Bueno, yo voy a intentar enfocar esto desde otro punto de vista, porque creo que detrás de todos estos prejuicios, de todas estas tergiversaciones de lo que es una ciencia muy antigua y en muchos aspectos muy válida, hay principios que pueden ser perfectamente útiles para nosotros, seres humanos del siglo XXI, con nuestras dudas, con nuestros miedos, con nuestros problemas, con nuestra búsqueda de un rumbo para nuestra civilización, para nuestra sociedad. Bueno, todos andamos en esa inquietud, en esa necesidad de ver cómo vamos a avanzar para que el mundo en el que vivimos sea mejor, y a lo mejor pues en estas antiguas filosofías, como pasaba con los filósofos presocráticos de la semana pasada o con los alquimistas de esta, pues podemos encontrar algunas claves que pueden resultar muy interesantes. Yo quería empezar la charla leyendo una frasecita de un filósofo del siglo pasado llamado Jorge Ángel Libraga, que decía: el verdadero esoterista es ante todo filósofo. Lejos están de él las creencias absurdas y los orgullos dementes. Sencillamente investiga, sin perder cortesía ni elegancia. Antes que mago, quiere ser un hombre bueno, pues sabe que no hay magia mayor que la que otorga la bondad, y porque está en su naturaleza interior el ser bueno, aunque no hubiese karma que lo premie. Ama lo bello y lo justo, cualidades y valores que son siempre evidentes para el que los busca de corazón. Bueno, a veces olvidamos que en realidad la alquimia, más que una práctica de laboratorio, en realidad empezaba por ser una filosofía. Era una búsqueda de la verdad a través del estudio del ser humano y de la naturaleza, con una finalidad muy clara, que era la de despertar lo mejor del ser humano y despertar lo mejor de la naturaleza. En cierto sentido, esa búsqueda del oro que mencionábamos al principio era ni más ni menos que la búsqueda de la perfección, es decir, de lo que es bello, de lo que es luminoso, de lo que es elevado, de lo que se parece a la luz, de lo que se parece al sol. Por eso en la alquimia vamos a encontrar no solamente formulaciones
de laboratorio, a veces con un lenguaje realmente enrevesado. Hay muchos aspectos que son completamente incomprensibles en los libros de alquimia, ¿no? Vamos a encontrar también principios filosóficos, vamos a encontrar elementos psicológicos, vamos a encontrar también valores morales. Todo eso influye en la realización de la gran obra, y por eso os decía que en todos estos principios podemos encontrar herramientas muy útiles, sobre todo porque nuestra relación hoy con la naturaleza es caótica. Es decir, nosotros solamente pensamos en la naturaleza no para mejorarla, sino para explotarla, para denigrarla, para ensuciarla, y así es como nos encontramos también ante una situación terrible, que es la de un ser humano denigrado, explotado y en muchos sentidos contaminado, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico y a nivel mental, inundado de miedos y de dudas que hacen que nuestras vidas muchas veces sean realmente muy difíciles. Con lo cual vamos a intentar hacer un pequeño paseo por esta ciencia antigua, a ver qué es lo que nos encontramos que nos pueda servir. Esa imagen popular que decíamos antes, que tenemos de la alquimia, evidentemente pues nos lleva esencialmente a tres ideas esenciales, la primera de las cuales ya la hemos mencionado, que es la búsqueda del oro, ¿no? Vamos a fabricar oro, queremos tener oro. La otra es la búsqueda de la juventud, el famoso elixir de la eterna juventud. Todos queremos ser jóvenes, queremos permanecer jóvenes, ¿no? Y al final es la búsqueda de la felicidad, es decir, un sentido de la vida que haga que nosotros podamos sentirnos felices. A ver, si preguntáramos a los alquimistas, a los más remotos, ¿no? a los de civilizaciones muy antiguas, si estas son las finalidades de la alquimia, yo no sé si realmente responderían esto. A mí me da más la impresión de que estamos hablando de nuestros propios anhelos, que estamos convencidos de que si tenemos oro y somos jóvenes vamos a ser felices. Lo cual en realidad dista mucho de la realidad, porque ya sabemos que podemos tener oro y ser jóvenes y no tener ni una pizca de felicidad. De hecho, no hay más que ver la preocupación que todos tenemos por tener perfiles maravillosos, fotografías perfectas, un cutis extraordinario, nos ponemos pelitos en la calva porque todos queremos parecer jóvenes, y por supuesto una sociedad de bienestar es una sociedad en donde nos sobra de todo y podemos derrocharlo todo, aunque haya muchas personas en otros sitios que no tengan absolutamente nada. Esos son los fundamentos de nuestra sociedad actual, y evidentemente, bueno, igual alguien quiere defender la postura, yo encantado de comentarlo, pero no creo que nadie piense que el ser humano de nuestro siglo es feliz, que ninguno de nosotros somos felices, más bien al revés. Decíamos antes la cantidad enorme de dudas y de miedos que hemos acumulado y que tan difícil nos ha puesto el seguir adelante, ¿no? El seguir avanzando, a veces, muchas veces, porque ni siquiera sabemos en qué dirección tenemos que avanzar. La finalidad de la alquimia probablemente no sea esa, y que estos, que son elementos que formaron parte de la ciencia alquímica, es probable que tengan un valor más simbólico que real. Igual que antes hablaba del oro y hablaba de todo aquello que es perfecto, que es bello, que es luminoso, hablar de la juventud quiere decir en cierta medida no la juventud física, es decir, no es alcanzar la juventud física, es alcanzar ese grado de limpieza interior, de fortaleza interior, que hace que el alma esté siempre mirando hacia adelante, no hacia atrás, que siempre tengamos algo nuevo que descubrir, algo ante lo que sorprendernos, algo que construir, algo que aprender. O sea, eso es lo que mantiene al ser humano eternamente joven, aunque al final el cuerpo vaya envejeciendo, como es propio de las leyes de la vida y de las leyes de la naturaleza, que también la alquimia buscaba desentrañar para comprender y para aceptar. Y la búsqueda de la felicidad.
Bueno, a lo mejor si fuésemos un poquito más conscientes también seríamos un poco más felices. En definitiva no es otra cosa que la de descubrir el sentido que tiene nuestra vida. No concibo mayor felicidad que saber que nuestra vida cumple con una finalidad. Hacemos lo que sentimos que debemos hacer y lo que hacemos es útil para nosotros y para los demás. Fundamentar la felicidad en la juventud, en el oro, o simplemente en la satisfacción de los deseos, como hoy nos vende esta sociedad hedonista en la que vivimos, pues ya sabemos que es un camino sin salida, ¿no? Porque al final la fortuna desaparece, también lo hace la juventud, incluso la misma vida, ¿no? Y si apostamos por valores tan temporales y tan superficiales, es muy probable que no lleguemos a alcanzar ese oro interior al que aspiraban los alquimistas, ¿no? De todas las épocas. Bueno, es interesante que tengamos en cuenta entonces cuál es la verdadera naturaleza de la alquimia, intentar comprenderla para ver si realmente podemos extraer de estas viejas enseñanzas algunos elementos que nos puedan resultar útiles. Como os decía antes, en primer lugar, lo primero que tenemos que entender es que la alquimia, antes que una experimentación de laboratorio, era una filosofía. Era una filosofía natural, entendiendo la filosofía natural como lo hacían también los presocráticos, es decir, que buscaban el estudio de la physis. La physis, la palabra physis, la palabra griega physis, es de donde deriva la palabra física, pero lo que los griegos y lo que los alquimistas entendían por physis no era la física, era la naturaleza en todos sus aspectos, en los aspectos más completos posibles, lo que supera lo físico para llegar también a lo psicológico, a lo mental y a lo espiritual. Todo eso lo abarcaba la naturaleza y todo eso era el estudio de los alquimistas que buscaban el conocimiento del ser humano y de la naturaleza. En segundo lugar, se trata de una ciencia y de un arte. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque evidentemente notamos enormes diferencias entre entre la alquimia y la química. No porque una sea la madre loca y la otra la hija cuerda. Yo en realidad creo que el químico ha perdido un enorme valor respecto al alquimista, porque la química se centra única y exclusivamente en el uso de los elementos, en la utilización de los elementos físicos, mientras que el alquimista necesita trabajar además con los aspectos psicológicos y mentales para la realización de la gran obra, que empieza con una alquimia interior. Es decir, primero es necesario dominar sobre nosotros mismos para poder dominar sobre las leyes de la naturaleza, cosa que también echamos de menos en nuestra moderna ciencia, porque no dominando nuestras pasiones ni nuestros egoísmos hemos convertido a la ciencia en una fábrica de juguetitos absurdos o de armas terribles, lo cual no debería ser la función de la ciencia. La ciencia debería ser el vehículo a través del cual los seres humanos podemos llegar a la verdad, es decir, a la comprensión de las leyes de la naturaleza. Si entendemos por verdad, como decía Platón, el conjunto de todas esas leyes. En tercer lugar, hay algo que es común en toda la alquimia, que es la ocultación de los conocimientos. Es decir, toda esa fraseología rebuscada que utiliza la alquimia, todos estos símbolos herméticos, oscuros, esotéricos, ¿qué finalidad tenían? Pues es verdad, en gran medida la finalidad que tenían era la ocultación de este conocimiento. ¿Por qué? Porque los alquimistas consideraban que el despertar de esos poderes internos suponía una enorme responsabilidad que tenía que estar respaldada por una fortaleza moral inquebrantable. Quien tiene poder pero no tiene moral, ya sabemos lo que hace. Abusa de su poder porque lo único que le importa es él mismo, no los demás. Un verdadero filósofo que trabaja para la naturaleza también trabaja para la humanidad.
y por lo tanto el valor moral era la prueba por la que había que pasar previamente antes de que los secretos fuesen revelados, para que la adquisición de un gran poder llevase incluido un servicio a la humanidad, llevase incluida una responsabilidad ante la humanidad. El cuarto elemento parecía que estaba citando a Spiderman. No sé si los más friki de aquí, que yo soy muy friki, recordaría aquello de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aunque lo escuchemos en boca de Spiderman, esas son enseñanzas muy antiguas que volvemos a recuperar una y otra vez simplemente porque el alma las reclama, porque el ser humano reclama de esas enseñanzas que le dan sentido y le dan fundamento a nuestra existencia. Por último, la alquimia no es exclusivamente medieval. Aunque os parezca un dato curioso, en realidad no hay gran civilización que haya tenido un desarrollo importante a lo largo de la historia que no haya sentido estas mismas preocupaciones por el ser humano y por la naturaleza. De hecho, si rebuscamos un poco en el origen de la palabra alquimia, hay varias versiones, ¿no? Hay quienes dicen que la palabra alquimia es una palabra árabe, alquemilla, que une los significados de dos palabras, una que es árabe, al, y otra que es griega, kemia, que viene a significar algo así como fusión o mezcla, ¿no? Hay también quienes a la palabra kemia o quimia le dan un origen persa que significa oro, pero hay una versión muy curiosa sobre el origen etimológico de la palabra alquimia que remonta el origen de esta palabra a Egipto. Bueno, a Egipto no exactamente, sigue siendo una palabra árabe, pero con la cual los árabes designaban a la alquimia como la ciencia de Egipto. Es decir, alquemilla es la ciencia de Kem, la ciencia de Kemet, que es el nombre original de Egipto. Sabéis que Egipto no es el nombre original de Egipto, es como los griegos llamaban a Egipto. El nombre original de Egipto era Kem o Kemet, que significa la tierra negra, en contraposición a Desheret, la tierra roja, que era el reino de Set. Mientras que Kemet, la tierra negra, era el reino de Osiris, el que va a morir y va a resucitar, es decir, va a adquirir conciencia de su propia inmortalidad. Todo esto es muy curioso porque este proceso de muerte y resurrección la vamos a ver en el proceso alquímico. Y de hecho, el primer paso del proceso alquímico es la nigredo, es decir, en la obra en negro. El trabajo que hay que hacer con la tierra. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es muy curioso que podamos que haya quienes consideran que el origen de esta ciencia tan antigua estaba en Egipto. De hecho, sabéis que en el Renacimiento se va a producir un momento extraordinario en la corte de Cosme de Medici, cuando por allí aparece un monje griego portando una serie de libros antiquísimos a los que otorga precisamente un origen egipcio, que son los famosos textos herméticos, ¿no? El Corpus Hermeticum, que está compuesto de muchos libros distintos, y uno de ellos, principalmente la Tabla Esmeraldina, es un tratado alquímico, tratado que habla sobre ese proceso de transmutación interior del ser humano y de la naturaleza. Bueno, ha habido alquimia en China, ha habido los secretos en este caso estaban en manos de cofradías de herreros, y hay una tradición extraordinaria sobre las cofradías de herreros en China. Los persas explicaban que la ciencia alquímica que ellos practicaban tenían su origen en la India. Si hablamos de la alquimia en Grecia, tenemos que volver a Egipto, en este caso a Alejandría, que se convierte en el centro del saber alquímico con la fusión de la antigua ciencia de Kem con las filosofías pitagórica, jónica y sobre todo la filosofía gnóstica, que va a tener
un protagonismo extraordinario hasta el comienzo de la Edad Media. Y, por supuesto, el mundo islámico. En el mundo islámico tenemos autores extraordinarios, probablemente el principal de todos, el que más os suene, sea Heber, y los tratados de alquimia que existían en el mundo islámico fueron trasladados a Europa y traducidos para alimentar la alquimia que comienza en Europa a partir del siglo X. A partir del siglo X, donde empieza a cobrar interés la alquimia, al principio de una manera teórica. Hay muchos personajes, incluido el propio Tomás de Aquino, que basados en el aristotelismo se van a plantear la posibilidad de acceder al conocimiento de Dios a través del conocimiento de la naturaleza. Luego vamos a ver que mucho más tarde personajes como Guillermo de Ockham van a atacar eso directamente y van a decir no, la ciencia es una cosa y la mística es otra. Es decir, esto hay que separarlo. La ciencia tiene que ir por un lado y la mística tiene que ir por otro. Pero al principio empieza a crearse esta suerte de camino mistérico que busca, a través de la observación y de la comprensión de las leyes de la naturaleza, un acceso a la comprensión de lo más profundo del ser humano y también de Dios. Esto, lógicamente, pues va a tener todo un desarrollo que va a llegar hasta el que seguramente podemos considerar el primero de los alquimistas auténticos, ¿no? Lo podríamos decir alquimistas de laboratorio, que va a ser Roger Bacon. Roger Bacon va a introducir aquello de la búsqueda de la piedra filosofal y, claro, va a provocar, estamos ya en el siglo XIII, una reacción de la Iglesia tremenda, donde, entre otras cosas, pues hay un Papa, Juan XXII, que va a, por todos los medios, intentar erradicar la alquimia de la enseñanza de las universidades, va a perseguir toda búsqueda científica, se va a poner completamente en contra de todo esto. Y en medio de todo esto, evidentemente os podéis imaginar, los alquimistas, ¿qué es lo que hacen? La mayoría de ellos se retrotraen, desaparecen y empiezan a realizar sus estudios en lugares escondidos, ¿no? En lugares ocultos, donde la Iglesia no puede alcanzarles, porque pues ya sabéis lo que pasaba. Es decir, cuando uno se oponía a los dictados de la Iglesia, pues terminaba, la verdad es que solía terminar sus días bastante mal. Como os decía antes, bueno, hay un personaje que sí que me gustaría mencionar, que es Nicolas Flamel, porque Nicolas Flamel va a ser no solamente un alquimista valiente que se va a enfrentar a la Iglesia y que va a ser de los que más cosas van a publicar y más cosas van a escribir en una época realmente convulsa, sino que además Nicolas Flamel, que se dice que encontró la piedra filosofal, como todo era secreto, no explicó cómo, qué le vamos a hacer, pero se contaba que él había encontrado la piedra filosofal. Nicolas Flamel se va a convertir en el arquetipo del alquimista, ¿no? Del alquimista de laboratorio, que experimenta, que trabaja, que intenta transmutar los elementos, todo aquello de la búsqueda del oro, la búsqueda de la piedra filosofal. Bueno, a ver, entendedme, todo esto de la búsqueda del oro, yo tengo mis reservas, yo en muchos sentidos, a mí me da la impresión de que los alquimistas eran muy inteligentes y que, como todo esto de los laboratorios requería unos recursos extraordinarios, no faltaría alguno que buscaría el patrocinio de algún rico, poderoso, algún rey o algún noble, al que le diría: no, tú financiame a mí mis investigaciones, que yo te voy a llenar de oro por todas partes. Y esta idea, pues seguramente se fue difundiendo por todas partes y potenció el que efectivamente hubiese muchísimos mecenazgos, sobre todo a partir ya del siglo XV, en que llega el Renacimiento, y con el Renacimiento llega la apertura de las ideas, llega un mundo nuevo en donde muchas cosas comienzan a florecer, el arte, la filosofía, la música, todo Europa
se libra del corsé en el que ha estado encerrada durante todo ese tiempo medieval. De hecho, son los propios renacentistas los que crean ese término de la Edad Media, porque ellos piensan que ha habido entre el mundo clásico, entre el esplendor del mundo clásico y ellos, que intentan recuperar ese esplendor del mundo clásico, esa sabiduría perdida, esa belleza, esa filosofía, esa sabiduría, pues ha habido una edad en medio, ¿no? Ha habido una edad media que ha sido oscura, que ha sido terrible. Bueno, tampoco fue ni tan oscura ni tan terrible, pero sí que es verdad que muchas cosas pues quedaron relegadas hasta que en este momento en el Renacimiento cobran un esplendor extraordinario, ¿no? Para este momento, como os decía antes, ya ha intervenido Guillermo de Ockham, y Guillermo de Ockham ataca abiertamente la compatibilidad entre ciencia y mística, y esas ideas han perdurado hasta nuestros días. Es decir, hoy realmente nosotros vemos una oposición que no sé si es real o no. Yo no me atrevería a afirmar que es así, pero nosotros entendemos que la ciencia no se puede llevar bien con la religión y la religión no se puede llevar bien con la ciencia, cosa que contradice el hecho de que la mayoría de los grandes científicos durante el siglo XX fuesen todos creyentes, empezando por los más famosos que pueden venir a la cabeza. Todos encontraron la manera de conciliar su mística con sus investigaciones científicas, con lo cual a lo mejor Guillermo de Ockham no tenía tanta razón como parece, pero lo cierto es que la influencia de Guillermo de Ockham y de esta idea de la separación de la ciencia por un lado y la mística por otro, pues cobró enorme fortaleza. Y llegamos, como os decía antes, al Renacimiento, a la corte de Cosme de Médici. Aparece este monje portando en un burrito aquellos libros antiquísimos y revoluciona la corte de Médici. Todo el mundo, de hecho, Cosme de Médici acaba de fundarse la escuela neoplatónica de Florencia y le pide a todos los filósofos que por favor dejen de traducir a Platón y que se concentren en la traducción de esos textos, ¿no? Y bueno, os podéis imaginar también lo que sucede a partir de aquí. Como todas estas ciencias herméticas, esotéricas, cobran un enorme interés, pues también aparecen por todas partes magos, astrólogos, timadores, charlatanes, embaucadores, como pasa ahora también, es decir, vamos a decirlo claramente, ¿no? Todo el que intenta aprovechar la ignorancia y la credulidad de unos pocos, pues simplemente pues para hacer un negocio, ¿no? Algo que está completamente reñido con el verdadero valor de la filosofía, que es la búsqueda de la verdad sin esperar compensación ni remuneración ninguna. Es decir, la búsqueda de la verdad es probablemente la actividad más noble que puede realizar un ser humano, y ese conocimiento debería estar a disposición de todo el mundo de forma gratuita, no ser el medio de vida de nadie, ¿no? Y mucho menos basándose en supersticiones o en debilidades. Bueno, aparecen evidentemente todas clases de charlatanes y todo, pero en medio de todo eso no os quepa la menor duda, sigue habiendo mucha gente que sigue haciendo una búsqueda honesta y consciente de la verdad. Y no podemos dejar de mencionar a personajes como Cornelio Agripa, como Paracelso, como Tycho Brahe, indudablemente Ramón Llull, que además es compatriota, mallorquín, John Dee, aunque a John Dee se lo conoce más por sus textos sobre astrología. Él también se interesó muchísimo por la alquimia, y algunos de los más famosos científicos, empezando por el propio Isaac Newton, a quien todos conocemos por la manzanita, las leyes de Newton, y que la ciencia suele describir como el primero de los físicos, cuando en realidad lo honesto sería decir que Isaac Newton fue el último de los alquimistas. Tenía un interés extraordinario por la alquimia, sobre todo en todo lo que os decía antes tiene que ver con la alquimia interior, es decir, con el desarrollo de las potencialidades latentes del ser humano. Bueno, vamos a centrarnos en el tema de la charla, que son los principios de la alquimia o las leyes de la ciencia hermética.
Es posible que muchos de vosotros sepáis que para la ciencia alquímica, para la ciencia hermética, para la alquimia, la existencia del mundo parte de un primer principio que es único y universal. Esa es una de las primeras leyes fundamentales. Todo es uno. Todo surge de la unidad. Todo forma parte de una gran unidad. Claro, para nosotros esto es muy difícil de concebir, luego lo vamos a desarrollar un poco, porque claro, si nosotros vemos el mundo, nosotros no vemos unidad, nosotros lo que vemos es multiplicidad. Esta multiplicidad, los alquimistas la explican reconociendo en la naturaleza, en la materia esencial, en la materia una de la naturaleza, tres estados distintos que se mezclan en diferentes proporciones. Tres elementos esenciales a los que los alquimistas llamaban el azufre de los filósofos, el mercurio de los filósofos y la sal de los filósofos. Claro, si nosotros pretendemos identificar el mercurio, el azufre, el mercurio y la sal con lo que reconocemos como azufre, mercurio y sal, no vamos a entender absolutamente nada. Es decir, no, por eso hace falta ese apelativo, ese complemento final de los filósofos, porque no es el azufre, no es el mercurio, no es la sal. El mercurio de los filósofos, la sal de los filósofos y el azufre de los filósofos hacen referencia, son equivalentes a lo que nosotros podríamos llamar cuerpo, alma y espíritu. Es decir, la sal es el elemento material, es el elemento vital, es el elemento físico, es todo aquello que está manifestado y que tiene una existencia concreta. Esa es la sal. El mercurio está asociado también al elemento tierra. El mercurio, por su doble naturaleza sólida y líquida, es un elemento intermedio, que también asociaban por un lado a el agua y por otro lado al aire, porque el agua es más densa y el aire es más sutil. Ambos elementos hacen referencia al alma en el sentido de la psique, es decir, nuestras pasiones, nuestros sentimientos. Realmente el elemento en el que nosotros más actividad desarrollamos, porque es donde nos movemos habitualmente, en lo que deseamos, en lo que nos gusta, en lo que queremos, en lo que nos apetece, ese mundo un poco tormentoso de emociones y de sentimientos que conforman nuestra psique. Eso es el mercurio. Y como el mercurio pues, también es, ¿habéis visto alguna vez? De niños rompíamos un termómetro, nos encantaba para jugar con el mercurio, no sabíamos lo peligrosísimo que era eso, pero lo hacíamos y el mercurio. Ahora ya los termómetros no tienen mercurio precisamente por lo venenoso que es y por lo peligroso que es, pero todos hemos visto esa naturaleza del mercurio que es tan cambiante como lo es la psique, ¿no? Y después estaba el azufre de los filósofos, que tiene que ver con la mente. Pero no solamente con la mente racional, sino con la capacidad que tiene la mente de abstraerse, es decir, de llegar a ideas complejas, en muchos casos no solamente racionales, en muchos casos también intuitivas, percepciones que nosotros tenemos muchas veces de la belleza o de la verdad y que resultan muy reveladoras sin que necesariamente tengan que pasar por un razonamiento, por una argumentación. Este es el azufre de los filósofos, son las potencialidades espirituales, ¿no? Son lo más íntimo, ¿no? A lo que podemos acceder con nuestras capacidades. Como os decía antes, estos tres elementos existen en la materia primordial y la multiplicidad que nosotros vemos en la naturaleza es consecuencia de que estos tres elementos están siempre mezclados y están mezclados en diferente proporción. De tal manera que en unos elementos predomina la sal, en otros elementos predomina el mercurio y en otros elementos predomina el azufre.
Es decir, hay cosas que son más terrenales, más físicas, hay otras que son más psicológicas y mentales, y hay otras que son más espirituales. Y la alquimia en realidad lo que buscaba era un proceso de transformación, o más bien de transmutación, en el que esa proporción fuese variando, dando cada vez menos protagonismo a la sal, es decir, a los elementos instintivos, pasionales, físicos, y más protagonismo al azufre, es decir, a los elementos sutiles, a los elementos espirituales. Por eso la alquimia no solamente la tenemos que reconocer como un proceso un proceso filosófico, o sea, no solamente la tenemos que entender como una filosofía, la tenemos que entender como un proceso iniciático, es decir, como un proceso de despertar conciencial. Por eso hablamos de la búsqueda del oro. El oro, o la piedra filosofal, resultado de ese proceso, es la sabiduría, es alcanzar la conciencia de nuestra propia inmortalidad. Claro, esto ya son palabras mayores, porque, nosotros podemos considerarnos a nosotros mismos personas creyentes y por lo tanto vamos a pensar que el ser humano pues tiene un alma inmortal y que perduramos a través del tiempo, ya sea porque creemos en algún cielo, algún paraíso, porque creemos en la reencarnación y en ese proceso constante de aprendizaje del que también hablaban los sabios antiguos, ¿no? O podemos no creer en nada de esto. Es decir, podemos decir, yo no, en cualquier caso a mí nada de esto me interesa, yo no creo en ningún tipo de inmortalidad. Creamos en la inmortalidad o no creamos en la inmortalidad del ser humano, lo cierto es que ninguno sabemos si realmente somos o no somos inmortales. Podemos creerlo, pero no saberlo. Gran parte del interés que tenían, entre otros, los misterios presocráticos que se desarrollaban en la antigua Grecia, por ejemplo, los misterios de Eleusis y muchos otros que existieron en la antigüedad, la finalidad que tenían era la de permitir a determinados seres humanos debidamente preparados y con una condición moral inquebrantable, llegar a experimentar su propia inmortalidad, para no solamente poder creer en ella, sino tener experiencia de ella. Eso seguramente pasaba en Egipto, pasaba en los misterios de Eleusis, y también era la finalidad del proceso alquímico, adquirir experiencia de esa inmortalidad consciente a través de la cual nosotros podemos desarrollar las potencialidades más elevadas, más superiores a las que pueda aspirar el ser humano. Por eso os decía, no es solamente una filosofía, es un proceso de iniciación mistérica. Y ahí es donde está el valor extraordinario de la alquimia, en el que el proceso, como explicábamos al principio, tenía tres fases. La primera de ellas, ya lo hemos mencionado, es la nigredo, es la obra en negro, está asociada a la tierra, está asociada a la muerte, como Osiris, que muere antes de poder ser resucitado por Isis y por Neftis, y algunos tal vez conozcáis el mito de Osiris. Osiris no solamente muere asesinado por su hermano malo, por su hermano Set, sino que además es descuartizado. Hace falta separar las cosas antes de volver a unirlas. Esto es una clave alquímica. Nosotros tenemos que analizar antes de poder sintetizar. Y el descuartizamiento de Osiris en 14 partes que son repartidas por todos los lugares de Egipto, hacen referencia a este trabajo con la tierra negra, que es un trabajo de introspección para llegar a lo más profundo y también a lo más oscuro de nosotros mismos. Es decir, a todo aquello que no queremos ver, que no nos gusta ver, que preferimos eludir, preferimos no enfrentar. Yo esto mejor mañana. Yo sé que esto que estoy haciendo no lo debo hacer, pero mañana sí lo voy a hacer mejor.
Sí, pero claro, ¿cuál es el problema? Que cuando llega mañana, mañana tiene otro mañana, con lo cual siempre vamos demorando aquello que sabemos que deberíamos hacer, pero que no hacemos. Pues el primer proceso, el del anigrelo, es: tienes que reconocer esas oscuridades, esas carencias, esas fragilidades, esos miedos, esas dudas, y tienes que empezar a poner orden dentro de ti mismo. El segundo aspecto, la segunda obra, es el albedo. En este caso está asociado a la luna, a Isis, y asociado, como está a Isis, también a la resurrección de Osiris. Osiris va a resucitar, es decir, va a adquirir conciencia de sí mismo, de quién es, de dónde está su centro y de qué es lo que debe hacer. A partir de este momento cobra especial protagonismo todo aquello que sentimos, que pensamos y que hacemos, que tiene que ser coherente con lo que anhelamos. Aparece el proyecto de vida, aparece el anhelo de perfección, aparece la búsqueda del oro, de la inmortalidad, la necesidad de ser mejores en un proceso que vamos realizando a lo largo de toda la vida, pero que nos tiene que ir conduciendo a una cada vez mayor evolución. Porque esa es la finalidad de la alquimia, es la evolución, ¿no? que culmina en la tercera obra, que es el rubedo. El rubedo, la obra en rojo, está asociada al sol y está asociada a Horus, que es coronado rey de Egipto cuando Osiris ya por fin accede conscientemente al mundo de los muertos y empieza a crear en el mundo de los muertos, porque ya ha perdido la capacidad de crear en el mundo físico, y que quien le toca trabajar en el mundo físico es a su hijo Horus, que se convierte en el último de los reyes divinos de Egipto, ¿no? A partir de aquí ya comienza un largo proceso en el que los reyes de Egipto se van sucediendo, siendo primero semidivinos, después seres humanos muy sabios y finalmente seres humanos normales que como todos nosotros hacen lo que pueden para solucionar los problemas. Pero en esa edad de oro, el gobierno de Horus es probablemente el símbolo más completo de esa rubedo, de esa obra en rojo, en la que el ser humano ya no solamente adquiere conciencia de quién es y construye un proyecto de vida. Es el momento de la fusión con la divinidad. Es el momento de unir la conciencia individual con la conciencia del todo, completando ese proceso de retorno a la unidad de la que hemos partido. Cuando decíamos al principio, ¿os acordáis? El primer principio de todo es uno. Bueno, pues de alguna manera esa búsqueda de la unidad es un anhelo también del alma humana, al punto de que cualquiera de nosotros consideramos que todo lo que nos une, que todo lo que nos acerca es bueno, mientras que todo lo que nos separa, todo lo que sea rivalidad, enfrentamiento, guerra, es malo, necesariamente malo. Por lo tanto, al hablar de evolución, estamos hablando de aquello que se ha separado, como el cuerpo de Osiris, y que tiene que volver a reunirse, como hace Isis, para que tome conciencia de sí mismo y desde aquí tome conciencia del todo, tome conciencia de la divinidad y se funda con ella. Esa es la finalidad al final del trabajo alquímico, ¿no? Y esto respondía a unas leyes muy interesantes que podemos encontrar tanto en la tabla esmeraldina, uno de los principales libros del Corpus Hermeticum, como en el Kybalión, que probablemente sea el que más os suene. Los 7 principios del Kybalión son leyes de la ciencia hermética, aunque son, desde mi punto de vista, son 6 más interesantes los de la tabla esmeraldina. El Kybalión es un tratado que tiene sobre todo un carácter moral. La tabla esmeraldina, como os decía antes, es un tratado más bien alquímico.
Y después había dos tratados filosóficos, de los cuales también el más famoso y el más conocido es el Pimander. Estos textos, junto con otros muchos, formaban este corpus hermeticum, que, como os decía antes, se atribuía su origen a Egipto. Y de hecho no olvidéis que Hermes, que es de donde viene la palabra hermético, recordad que hermético también es sinónimo de cerrado, de lo que está oculto, de lo que está tapado. Hermético, la ciencia de Hermes es la ciencia de Tot. Es decir, Hermes es el nombre griego del dios Tot egipcio, que era el dios de la sabiduría. Y el proceso final la resolución final de este proceso, la Nigredo, el Albedo y la Rubedo, es la piedra filosofal. La piedra filosofal, que como os decía antes, no es otra cosa que esa sabiduría de la cual Tot era el principal representante. El dios Tot, el dios Hermes, el dios de la sabiduría. La piedra filosofal representa esa sabiduría que procede del despertar de una conciencia elevada. Os voy a describir muy rápidamente estos 6 principios, estas 6 leyes de la ciencia hermética que encontramos en la tabla esmeraldina. Del primero, de la primera ley ya hemos hablado sobradamente, es la ley de unidad o de unicidad. Gentopam, decían los griegos, todo es uno, lo hemos explicado yo creo que suficientemente, ex unum omnio en latín, también los romanos perseguían la misma idea, todo es uno. Y en la tabla esmeraldina concretamente dice, todas las cosas provienen del uno. Como yo os decía antes, para nosotros es muy difícil concebir esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la naturaleza, lo único que vemos es multiplicidad. ¿Dónde está la unidad? Yo, cuando explico esto a mis alumnos de filosofía, los cursos que a veces dirijo, suelo utilizar como referencia, como un ejemplo que me parece muy gráfico, el del cuerpo humano, donde nosotros vemos muchas partes diferentes. El cuerpo humano está formado por cosas que son completamente distintas unas de otras. Los pulmones, el hígado, el corazón, los dedos de los pies o el cerebro. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra, sí, pero cuando nosotros pensamos en nuestro cuerpo, no pensamos en muchas cosas amontonadas. Pensamos en una unidad. Para nosotros el cuerpo es uno. ¿Por qué? Porque hay una unidad funcional. Es decir, hay una relación, una interrelación, una interdependencia necesaria entre todos los elementos diferentes que conforman el cuerpo, que trabajan colaborando unos con otros. Cuando nosotros empezamos a observar en la naturaleza que la naturaleza no compite entre sí, sino que cada elemento, fijaros en cualquier ecosistema, puede haber plantas mayores, puede haber plantas menores, puede haber árboles, puede haber pequeños insectos, puede haber pájaros que se comen los insectos, puede haber herbívoros que se comen a las plantas y carnívoros que se comen a los herbívoros, pero todo eso constituye una unidad equilibrada, en la que cada elemento, aunque es distinto, juega un papel dentro de la naturaleza. Ese papel que juega es necesario y eso determina una unidad a la cual todos los seres humanos deberíamos aspirar. Si nos inspiráramos en las leyes de la naturaleza, no habría tanta gresca ni entre nuestros políticos, ni entre la gente que piensa de una manera piensa de otra, ni entre la gente que practica una religión o practica otra, o es de una nacionalidad o es de otra, o es de una raza o es de otra, o son hombres o son mujeres, o tienen el color de la piel de una manera o la tienen de otra. Es que nos pasamos la vida a la gresca. Y tendríamos que ser capaces de darnos cuenta de que las diferencias no hay que temerlas, las diferencias nos enriquecen, nos ofrecen otros puntos de vista que complementan lo que nosotros queremos saber y nos hacen saber más, nos hacen más sabios. Esta es la primera de las leyes, la ley de unidad o la ley de unicidad. La segunda, polaridad. Todo es uno, sí,
pero cuando el universo se manifiesta, aparece el 2. Y todo está polarizado. Aparece derecha, izquierda, arriba, abajo, grande, pequeño, blanco, negro, bien, mal, luz, oscuridad, sonido, silencio, arriba, abajo, la tierra, el cielo, el viento, el agua. Todo está dividido en pares de opuestos entre los cuales nosotros nos movemos buscando el equilibrio, buscando la manera de compaginar esos pares de opuestos que al principio nosotros vemos enfrentados, como decíamos antes. No, que la luz realmente está enfrentada a la oscuridad, el sonido está enfrentado al silencio, o necesitamos de los silencios, por ejemplo, para poder disfrutar de la música. Hay músicas donde un silencio es precisamente lo que te prepara para el momento en que entra la orquesta y uno dice, ¡ostras! No hay oposición, la oposición la genera la mente. Es la mente la que tenemos que empezar a trabajar para poder superar ese proceso de enfrentamiento, de oposición entre los pares, ¿no? Entre las dualidades. El tercero, el principio de correspondencia. Este lo conoceréis todos, yo lo he mencionado al principio, también aparece en el Kybalión, es uno de los principios del Kybalión, así es arriba como es abajo. Es decir, lo que sucede en el microcosmos sucede también en el macrocosmos. Lo que sucede en el macrocosmos sucede también en el microcosmos. Lo que sucede fuera también sucede dentro. Lo que sucede dentro también sucede fuera. Lo que sucede abajo también pasa arriba. Lo que pasa arriba también sucede abajo. Esto es muy interesante porque nos permite aplicar lo que se llama la ley de analogía. Es decir, cómo a través del conocimiento de quiénes somos y dónde estamos, podemos llegar al conocimiento de lo que aún no sabemos y estar en donde aún no hemos estado. La clave esencial de esta ley de analogía es el famoso conócete a ti mismo de los filósofos griegos. Y bueno, en realidad de los filósofos universales. Los griegos lo plasmaron en el frontispicio del templo de Delfos y por eso nos resulta tan famoso, pero el conocimiento de uno mismo es la finalidad de toda mística, de toda filosofía, de toda psicología. Todos necesitamos conocernos a nosotros mismos. Pero ¿qué rezaba la máxima griega? Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. ¿Por qué? Porque lo que sucede dentro de nosotros es lo que sucede fuera. Porque las mismas leyes que rigen al cosmos son las que nos rigen a nosotros como seres humanos. Claro, de eso no somos conscientes hasta que no vemos el principio de unidad. Cuando vemos que todo es uno, entonces es cuando podemos establecer la relación y llegar a conclusiones mucho más profundas, mucho más amplias, que la que podemos llegar si lo único que nos interesa somos nosotros mismos y se acabó. Pero no miramos a nuestro alrededor, ni observamos la naturaleza, ni observamos la vida, ni observamos nada que pueda enseñarnos cosas. El cuarto, el principio de evolución. Todo está en movimiento, todo vibra, todo está en acción. Y esa acción tiene como finalidad la evolución, es decir, el propio perfeccionamiento, el perfeccionamiento de todas las cosas. Todo lo que existe, existe para su propio perfeccionamiento. Es decir, aprendemos, crecemos, construimos cosas, tenemos experiencias, y eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Una vida sin aprendizaje, bueno, sí puede ser muy ociosa. Y al final, ¿qué pasa con los ocios? Que terminamos aburridos hasta las narices, porque lo que nos emocionaba cuando éramos jóvenes, cuando dejamos de serlo ya no nos emociona tanto, vamos a ser claros. Mientras que la búsqueda, el aprendizaje, la construcción, el crecimiento, todo eso renueva constantemente nuestras energías y le da sentido y finalidad a las cosas. La finalidad de la existencia es evolucionar. ¿Y cómo se evoluciona?
buscando la armonía de lo opuesto. Es decir, buscando la manera de congeniar esas dos cosas que parecían completamente separadas, pero que cuando las observamos más detenidamente vemos que por el otro lado se tocan. Como el ouroboros, ¿no?, que se está comiendo su propia cola, porque al final lo que está a un extremo y lo que está al otro, al final viene a ser lo mismo. Cuando comprendemos esa correspondencia que hay entre lo que aparentemente está separado, es cuando nosotros mismos empezamos a adquirir una armonía en donde las cosas no se enfrentan, sino que se complementan y pueden colaborar unas con otras. El quinto, la finalidad representada, como habíamos contado al principio, por la piedra filosofal, que ya hemos dicho que es la sabiduría, o más profundamente el despertar de nuestra inmortalidad consciente. Madre mía, no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser eso, ni cómo se llega a eso. Antes decíamos, bueno, vamos a ver si descubrimos el secreto de la piedra filosofal. Bueno, yo creo que el secreto de la piedra filosofal está en las palabras del profesor Jorge Ángel Libraga, que os decía al principio: esforzaros por ser buenos. Vamos a intentar ser buenos, vamos a intentar ser mejores. Pues a lo mejor no llegamos a ser buenos del todo, pero por lo menos podemos aspirar todos los días a ser un poco mejores. Y si esa es la meta, es probable que sin darnos cuenta lleguemos a descubrir el secreto de la piedra filosofal, que es la sabiduría, ¿no? Y la última de todas, que es el sendero. Esto no es una revelación, esto no es una salvación. No hay nadie que vaya a venir y nos vaya a salvar, que nos vaya a otorgar, nos toca con la varita mágica y nos otorga la sabiduría. Ya somos fantásticos, ya no tenemos dudas ni miedo, somos buenos, hacemos cosas buenas, nos sentimos jóvenes, felices, nuestra vida tiene sentido, aprendemos montones de cosas. Eso no sale porque viene un hado padrino, una hada madrina, nos toca con la varita. Esto es un proceso. Es un sendero, es un camino que hay que recorrer, y que si tú recorres llegas al final, al descubrimiento de esa sabiduría, de esa piedra filosofal, y si no lo recorres, no. Con lo cual, la experiencia individual es imprescindible. Los grandes maestros nos pueden transmitir una enseñanza en el sentido de que nos pueden decir, nos pueden explicar cómo lo podemos hacer, pero quienes lo tenemos que hacer somos nosotros. Nadie lo puede hacer por nosotros. El sendero lo tiene que recorrer uno, y cuando uno lo recorre puede descubrir la piedra filosofal. Bueno, estas son las leyes de la ciencia hermética, ¿no?, que, como os decía al principio, tienen como finalidad despertar lo mejor de nosotros mismos, de los demás, de la naturaleza, a través de la comprensión de la vida, con un afán de perfeccionamiento, de evolución, que nos lleve no solamente a ser mejores, sino también a construir un mundo mejor. Y en ese sentido, como os decía al principio, creo que la química ha perdido un enorme aporte que nos otorgaba la alquimia, que es el de los elementos psicológicos, mentales y místicos, que para mí me resultan imprescindibles. Es decir, nos hemos quedado en un mundo chato, materialista, limitado exclusivamente a lo físico, y con una enorme controversia sin resolver, y es que lo queremos explicar todo lo que hay de ahí para arriba, todos esos anhelos psicológicos, mentales, toda esa evolución mental o incluso espiritual que anhela el ser humano, la queremos explicar desde lo físico, como reacciones químicas y consecuencias neurológicas de las combinaciones, y se nos queda corta la ciencia. Cuidado, que yo no estoy haciendo una crítica de la ciencia, soy un amante extraordinario de la ciencia, pero en cierto sentido sí que comparto la idea de Guillermo de Ockham,
de que la ciencia tiene que limitarse a aquello para lo cual está destinada, que es el conocimiento del mundo, de las leyes de la naturaleza, de lo físico, del mundo manifestado. Pero eso no está en oposición con la necesidad que tenemos de la filosofía para poder comprendernos a nosotros mismos, ni de la mística para que podamos comprender los grandes misterios del cosmos, las grandes causas, a las que si queréis podéis llamar Dios o lo podéis llamar como os dé la gana, porque el nombre es lo de menos. Lo importante es reconocer que hay una gran causa, una primera causa, que para nosotros es un misterio. Y no pasa nada por reconocer la existencia del misterio. Eso nos hace filósofos, eso nos hace místicos, la capacidad de sorprendernos ante todo lo que aún no sabemos, pero tenemos la posibilidad de saber, tenemos la posibilidad de conocer. Y querría terminar pues también con otras dos frasecillas de dos grandes filósofos también. Una es una filósofa, una gran teósofa del siglo XIX, que tal vez conozcáis, que se llamaba Elena Blavatsky, una gran ocultista, que decía: el ser humano es trino, su elemento objetivo es el cuerpo físico, su elemento invisible es el alma, su elemento superior es el espíritu inmortal, que ilumina y cobija a los dos elementos subordinados, es decir, al alma y al cuerpo. Cuando el alma se identifica con el espíritu y gobierna sobre el cuerpo, el ser humano alcanza la inmortalidad. Y la segunda es del profesor Jorge Ángel Libraga, que he mencionado al principio, y dice: bueno es investigar y vivir lo esotérico, el alma de lo exotérico, es decir, lo oculto, lo que no conocemos, el alma de lo que conocemos. Pero hace falta una preparación filosófica, una moral alta, una disciplina de trabajo, una purificación que nos lleve a una alta espiritualidad. Hace falta una alquimia que transmute el plomo del egoísmo en el oro inmarcesible de las virtudes. Verdadera corona del hombre interior. Y nada más. Espero que os haya resultado interesante. De nuevo, agradecer vuestra atención y esperar que pues la charla os haya podido aportar, como era mi intención, algunos elementos prácticos para conocernos a nosotros mismos y para ser un poquito más conscientes y más felices. Muchas gracias.